¿Cuál es la problemática profunda, ¿no?, que podría encerrar toda esta polémica que ha ocurrido con Peso Pluma y su venida al Festival de Viña del Mar? ¿Qué es lo que hay detrás de la llamada narcocultura? Lo conversamos ahora en este Living Ciudadano con una experta en la materia. Me refiero a Ainhoa Vázquez, doctora de literatura y también profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de México. Ainhoa, bienvenida. Muchas gracias, Freddy. Feliz de estar acá. Y además, Ainhoa, autora de un libro muy interesante, No mirar, 3 razones para defender las narcoseries del 2020. Y también editaste Narcocultura de Norte a Sur, una mirada cultural al fenómeno del narco. Eso fue en 2017. Así es, llevo varios años ya trabajando este tema de la narcocultura. ¿Cómo se podría definir qué es lo que es la narcocultura y qué variables tiene al menos en México, en tu país? Bueno, yo creo que es súper importante esa pregunta porque tenemos de repente muchas confusiones respecto al concepto, ¿no? Y creo que ese ha sido uno de los problemas más graves que tenemos a nivel mediático, político incluso, el no tener las definiciones claras de las cosas, ¿no? La narcocultura es la cultura de los narcotraficantes, es su hábitat, su ecosistema, cómo ellos se manejan entre ellos, cómo ellos se comunican entre ellos. La cultura, digamos, entendida no desde el lado elitista, sino más bien de su modo de actuar, costumbres, hábitos, ¿no? O sea, cómo se relacionan ellos entre ellos. Entonces la narcocultura es algo que se genera en el seno del narcotráfico o de estas bandas criminales y que está dirigido hacia ellos mismos, hacia los mismos narcotraficantes, ¿no? Y nosotros obviamente vemos un poco las implicancias de eso, vemos las consecuencias de eso como población civil, pero es algo que se genera dentro del narcotráfico para los narcotraficantes mismos, ¿no? Su forma de habitar el mundo. Esa es la idea de la narcocultura. Y eso es lo que de repente confundimos, ¿no? Que lo confundimos con las narcoficciones, lo confundimos con las narconarrativas, lo confundimos con todos los otros narcos, porque nos encanta la palabra narco, ¿no? Le ponemos el prefijo absolutamente a todo. Y eso creo que ha sido uno de los problemas, que de repente tenemos problemas conceptuales, ¿no? Entender cuál es la idea de la narcocultura. Yo dije México es tu país, pero es tu país de adopción. Tú eres sí, chilena. No, pero sí. ¿Estuviste cuánto? ¿16 años Estuve allá? casi 17 años viviendo en México. Ahora, afortunadamente, estoy viviendo acá. Hace muy poquito llegué volviste a Chile. Hace 3 semanas, volví a Chile. Claro. Con intención de quedar. Con un pequeño acento. ¿Te encuentras? Sí. Me han dicho todo lo contrario. Me dicen que no tengo absolutamente nada de acento, pero en cualquier momento se me cae una palabra. A todos los que vimos el Chavo del 8 desde niño se nos pegó algo. Algo, sí, no, y las palabras sobre todo igual son súper pegajosas. De repente sí, el chido, no sé. Está chido. Está chido. Hay muchas palabras que de repente se pegan, sí. Oye, ya, y entonces con esa dualidad, ¿no?, de haber vivido tanto tiempo en México y de conocer y haberte dedicado también desde la academia a estudiar este fenómeno del narcocorrido y la narcocultura, esta polémica con Peso Pluma y que venga a Festival de Viña del Mar y que sea transmitido por el canal público, ¿qué te parece, no? Es complicado, ¿no? Es un tema difícil, de todas maneras. ¿Por qué? Porque así como, no sé, pues te decía, tú leíste, yo escribí un libro que se llama 3 razones para defender las narcoseries, porque yo digo que las narcoseries son plenamente ficción, ¿no? Y que podemos sacar muchas lecciones respecto a la ficción que nos presentan, ¿no? La ficción está hecha por personas que no tienen que ver con el narcotráfico, para personas que no tienen que ver con el narcotráfico, sino que es una forma de mostrarnos este mundo a nosotros que no sabemos de este tema, ¿no? Entonces, las narcoficciones o sea, por ejemplo, las narcoseries son plenamente narcoficción. ¿Qué pasa con la música que entra en un terreno un poquito más poroso y más dudoso? Porque además los narcocorridos tienen una historia muy larga y han sido de muy diferente tipo a lo largo de esta historia, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos remontamos en México a los primeros narcocorridos, que son de los años 20, principalmente lo que hacían era contar una crónica. De los años 20 del siglo pasado, o sea, ya claro, un exactamente un siglo de narcocorridos, ¿no? Y los primeros narcocorridos surgieron en Ciudad Juárez, ¿no? Aunque pensamos que la narcocultura... En la frontera con Estados Unidos. Exactamente, aunque pensamos que la narcocultura se generó en Sinaloa, realmente no, la narcocultura como tal, o sea, al menos porque en ese momento sí eran de alguna manera cierta narcocultura, porque era hecho también por narcotraficantes o por gente que estaba vinculada en este mundo, contaban historias de cómo cierto personaje había hecho tal cosa o de ciertos lugares que estaban vinculados con el narcotráfico. Entonces, tenemos estas
especie de crónica. Yo incluso hago una salvedad en este caso, hablo de narconarrativas, ¿no? Porque es un poco, como te digo, un terreno más dudoso. Disculpa que te interrumpa, pero hay una persona entonces que habla sobre una realidad de narcotraficantes, pero hay otras personas que son pagadas por el narcotráfico también para que hagan canciones. Claro, también tenemos exponías el caso del Gallo de Oro, Valentín Elizalde. Sí, Valentín Elizalde. ¿Quién fue ese Gallo de Oro? Valentín Elizalde fue un cantante mexicano sumamente conocido, muy popular, que todo el mundo escuchaba. Y aquí entra en el terreno entonces como de la narcocultura, ¿no? Porque él efectivamente estaba involucrado en el narcotráfico, era parte del cártel de Sinaloa y lo asesinaron en pleno concierto porque se va a involucrar en el terreno del cártel del Golfo, en Tamaulipas, y canta una canción que le exige el Chapo el Chapo Guzmán, que le dedique a sus enemigos, que se llama A mis enemigos, y abre el show con la canción y cierra el show con la canción. ¿En territorio enemigo? En territorio enemigo, en Tamaulipas. Y por supuesto, después de eso lo asesinaron. Y lo mataron ahí mismo. Fuera del show. O sea, él salió en su camioneta y lo asesinaron, lo acribillaron. Ya, y entonces, este asunto de Peso Pluma, ¿dónde se ¿Dónde lo ubicamos a Peso Claro, Pluma? exacto. Ya, ¿Es un sujeto que habla sobre esta realidad o que es pagada? Porque también se la liga con el cartel de Sinaloa. Sí, Anabel Hernández acaba de decir que es amigo de... Es que estas cosas yo las tomo con un poquito, con mucho cuidado y con pinzas, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a las letras de Peso Pluma en general sus canciones no son todas las canciones, en realidad casi ninguna de las canciones que tiene son de narcotráfico. Tiene algunas canciones sobre narcotráfico, pero las canciones por las que él se ha hecho popular a nivel internacional no son las canciones del narcotráfico, ¿no? Entonces, sí tiene canciones que efectivamente le dedica a ciertos personajes del cártel de Sinaloa. Él no ha tenido ningún problema en reconocerlo. Él incluso dice que ha sido pagado por el cártel de Sinaloa, lo ha dicho en entrevistas públicas. ¿Ya? Entonces, ahí sí estaríamos hablando que de alguna manera entra en este terreno dudoso de la narconarrativa, porque de alguna manera sí está contando una historia dentro del cártel o de personajes del cártel, pero tampoco podemos decir que él realmente sea parte de la nómina del cártel, ¿no? O sea, si pensamos en los cárteles como son estructuras criminales, que son una industria, él no es parte de la nómina del cártel. Él hace algún tipo de trabajo para el cártel cuando es pagado, como lo hacen muchos artistas mexicanos. No es solamente el caso de Peso Pluma, o sea, tendríamos que censurar a Luis Miguel, tendríamos que censurar a cualquiera, ¿no? Casi cualquier persona. En México es muy difícil también a nivel artístico decirle que no a alguien poderoso de un cártel, ¿no? O sea, eso por un lado, y también pensemos, o sea, el caso, por ejemplo, que decía Anabel Hernández. O sea, puede significar tu muerte si tú le dices a un narco, no voy a cantar en tu fiesta, no voy a ir a tu festival. Te matan. Por supuesto. Entonces, ¿qué vas a hacer frente a eso? ¿No? Y es un poco, como te digo, eso por un lado, pero también por otro lado, estamos hablando de que él no es de Sinaloa, pero sí creció en Sinaloa y tiene muchos vínculos con Sinaloa. También es súper difícil, o sea, es que es muy fácil desde nuestro lado de Chile condenar esto, ¿no? Y decir, oye, esta cuestión es imposible, no podemos hablar de esto, hay que censurarlo. Pero, o sea, piensa también en las personas que viven en este contexto, donde crecieron en este contexto, que sus amigos, sus compañeros de colegio, sus primos, sus hermanos se metieron en el narco. Es más difícil de condenar también. Y como vimos en una serie de Pablo Escobar, si te dicen plata o plomo, tienes que aceptar la plata. Y plomo para tu familia entera y tú, ¿no? Por supuesto, y tu amigo y hasta el nido de la perra, como decía Pablo Escobar. Exacto.